Pensando que era plana, exploramos sus confines. Tan solo la casualidad nos reveló la existencia de su última frontera, la Antártida. Las huellas de los primeros hombres en pisar tan inhóspitas tierras fueron borradas por el tiempo, huellas de hombres que pagaron con su vida la gloria que hoy se les niega. Es hora de volver a escribir esta página de la historia. Aún hoy, los expertos en navegación a vela son conscientes del desafío que supone doblar el Cabo de Hornos. Aguas particularmente peligrosas debido a sus fuertes vientos y tempestades, que como en el caso de nuestro protagonista, condujo al desastre. Construido en el Ferrol según diseño de Romero Landa, fue votado el 20 de junio de 1788. Con 53 metros de eslora, 15 de manga y 7 de puntal, desplazaba 2.933 toneladas. Considerado como navío real por sus 74 cañones de porte repartidos en 2 baterías, el San Telmo fue el segundo de una serie de 8 navíos conocida como Ildefonsinos. De su extensa hoja de servicios, cabe resaltar su participación en los acontecimientos de Nootka contra los británicos en 1790, la campaña contra los franceses en Cerdeña en 1793 o su estancia en Cádiz junto a la escuadra del teniente general José Mazarredo, bloqueada por la británica de John Jervis entre los años 1797 y 1799. En aquel año, en el meridiano de Málaga, sufrió un duro temporal, quedando desarbolado de todos sus palos y algarete, alcanzando a duras penas la costa africana. Mientras realizaba trabajos de reparación, una fragata británica atacó el navío, creyendo por su mal estado poder capturarlo. Pero la respuesta de los artilleros españoles fue contundente y los ingleses se retiraron. El 21 de mayo de 1810, durante el asedio francés a Cádiz, quedó varado frente al castillo de Santa Catalina ocupado por los franceses y mantuvo un combate de más de 3 horas. Al subir la marea, quedó a flote y fue remolcado a la Carraca. El 3 de abril de 1811, zarpó de Cádiz para operar contra los corsarios franceses en el Mediterráneo. Dos años después, en octubre de 1813, arribó al puerto de Mahón para ser carenado. La bancarrota de la nación, tras la invasión francesa, no permitía el mantenimiento de la flota y, como a tantos otros buques de nuestra armada, quedó arrinconado en puerto. En 1814 marca el final de la invasión napoleónica y el advenimiento al trono de Fernando VII, quien gobernó de manera absolutista, aconsejado por un grupo de ineptos de costumbres inmorales y hábiles en la intriga conocido como la Camarilla, iniciándose en España una época en que la vida nacional se vio dominada por la corrupción y el trapicheo.
En 1816 es nombrado secretario de Estado de Marina José Vázquez de Figueroa, que recibe una armada abandonada en los arsenales con tan solo 4 buques en condiciones de navegar. Sus oficiales mendigaban por las calles al debérseles meses y meses de paga. Para remediar esta situación, Figueroa presentó un ambicioso programa que pondría en marcha una auténtica industria naval. Pero el plan chocó con la falta de voluntad del rey y con las prisas por satisfacer las demandas de la América española, que convertida en un polvorín debido a los continuos estallidos independentistas, reclamaba con urgencia el envío de refuerzos. Además, era indispensable proteger las rutas comerciales, amenazadas por el corso y el incremento del contrabando. Su Majestad ordenó a Figueroa comprar los navíos necesarios para acometer aquella empresa a potencias extranjeras. Todo se debía hacer con el máximo secreto. En Francia, y en nombre de la Real Compañía de Filipinas, se adquirieron como mercantes 3 corbetas, una goleta y un bergantín que con tripulación francesa fueron entregados en La Coruña en agosto de 1817 y armados en el Ferrol. Zarparon con tropas para La Habana en octubre de ese mismo año. Paralelamente y sin ningún asesoramiento, a espaldas del secretario de Marina Vázquez Figueroa, se realizó una segunda compra, barcos rusos esta vez. Un disparate digno de la corte de Fernando VII. En realidad, Fernando VII no atesoraba ningún conocimiento sobre navíos. Por eso, para la camarilla, fue fácil manipularle. 3 de ellos se encargaron de convencer a Fernando VII y al zar Alejandro I de las ventajas de una alianza privada. Antonio Ugarte, humilde esportillero que llegó a ser secretario privado del rey. Francisco de Eguía, ministro de guerra, defensor de la causa absolutista, represor de liberales y masones, conocido como el Coletilla. Y por último, Dmitri Pavlovich Tatichev, embajador ruso y coleccionista de arte. Mientras Ugarte y Eguía disuadían al rey de las ventajas que para España supondría tener una relación comercial secreta con un aliado tan poderoso, Tatichev convencía al zar prometiendo en nombre de España ventajas comerciales en Sudamérica y terrenos en California para la compañía ruso-americana. Ambos mordieron el anzuelo, pero nada de ello se cumplió. Y así, el 11 de agosto de 1816, Eguía y Tatichev, tras acordar jugosas comisiones para la camarilla, incluso para Pepa, la malagueña amante preferida del rey, rubricaron en Madrid el tratado de compra de los barcos rusos que deberían llegar lo antes posible a Cádiz totalmente equipados y preparados para el combate. Nada más lejos de la realidad. Todavía se desconocen los motivos por los que una escuadra perfectamente pertrechada empleó 172 días en llegar a Cádiz, desde que el 27 de septiembre de 1817 zarpara del puerto de Reval en San Petersburgo al mando del contraalmirante Müller. Un mes después alcanzaban el litoral danés y atravesando el paso del Gran Bell llegarían a las costas inglesas el 10 de diciembre de 1817. 72 días de navegación. Algo fallaba. El 3 de enero se comunica desde el puerto de Spithead que algunos de los barcos han de ser reparados y abastecidos de agua y víveres. Tras unos días se darían otra vez a la vela. El 13 se notifica que debido a los vientos contrarios la escuadra permanecería en puerto. Y por fin, tras 57 días de sospechosa estancia en puertos ingleses, el 6 de febrero de 1818 la escuadra daba vela hacia Cádiz. 6 meses después, el cliente recibía el pedido. Entre la bruma, 8 misteriosas siluetas avanzaban hacia la bahía gaditana. Tal era el secretismo de la operación
que temiendo un ataque sobre la ciudad, el comandante de la plaza, el capitán general Hidalgo de Cisneros, ordenó la alarma general. La tensión desapareció cuando el comandante ruso informó del objeto de su misión. Un contrariado Hidalgo de Cisneros recibió los barcos acompañado del secretario de guerra Francisco de Eguía, firmante de la compra y único conocedor del asunto entre los presentes. Más que una flota preparada para entrar en combate, pareciera que volviera de él. Fernando VII, con su habitual arrogancia, envió un escrito al secretario Figueroa aquel mismo día. Figueroa, a Cádiz han llegado 5 navíos y 3 fragatas de guerra que me ha facilitado mi amigo y aliado, el emperador de Rusia. Encárgate de estas embarcaciones y te advierto bajo tu responsabilidad que cuando se hayan de emplear en América algunas de estas clases de barcos, sean estos los preferidos. Mientras la prensa oficial se deshacía en alabanzas hacia el monarca, un perplejo Figueroa encargó un informe sobre el estado de los barcos a una comisión de ingenieros navales que resultó ser demoledor. Podridas las obras muertas, sospechaban de las condiciones de la obra viva, ya que nunca fue autorizada su inspección, sin ningún pertrecho, cascos de madera de pino y no de roble, inapropiados para la navegación en aguas cálidas, inútiles, listos para desguace todos, menos uno, el Dresde, rebautizado como Alejandro I. Fernando VII se tomó aquel informe como un complot para desprestigiarle, y todos sus responsables, incluido el secretario de Marina Vázquez Figueroa, fueron destituidos de sus cargos, acusados de traición y sufrieron destierro. En cuanto al pago, nunca se llegó a realizar del todo. Eso sí, más de un cuarto del total se gastó en otras atenciones. Mientras las noticias que llegaban de ultramar cada vez eran peores, en especial del Perú, donde el general Morillo vivía tiempos difíciles por la continua merma en el número de efectivos del ejército realista, el llamado Socorro Español, compuesto por 10.000 hombres, esperaban transporte en los campos andaluces. Fernando VII, muy cuestionado ya por militares y la opinión pública, ordenó con urgencia la formación de una expedición con destino al apostadero del Callao, compuesta por los buques disponibles en mejor estado de la Armada. Por esta razón, el San Telmo, tras 4 años de abandono, falto de los mínimos cuidados y con más de 30 años de servicio, fue rearmado con un presupuesto de 304.906 reales para formar parte de la pomposamente denominada División del Mar Pacífico. Fragata de 34 cañones Prueba. Fragata mercante Primorosa Mariana. Navío de 74 cañones Alejandro I, el único salvado de los barcos rusos, pero con muchos problemas. Y navío San Telmo de 74 cañones, como buque insignia, con serios problemas en los fondos y falto de carena. No hubo voluntarios para tomar el mando de la división. Por esta razón, fue adjudicado de manera forzosa al brigadier don Rosendo Porlier, que a sus 49 años atesoraba una gran experiencia al haber participado en importantes acontecimientos navales como la batalla de Trafalgar. Pero esto era muy diferente. Consciente del gran peligro que suponía para su vida acometer aquella empresa con una escuadra en tan penosas condiciones, al despedirse de su amigo el capitán Spelius, dejó entrever su pesimismo al decir: «Adiós, Frasquito, probablemente hasta la eternidad».
La expedición partió de Cádiz a las 6 de la mañana, sin el Alejandro I, que lo haría un día después al rendir el mastelero de Belacho y presentar otras averías de consideración a la hora de emprender la derrota. Los refuerzos para los ejércitos realistas del general Morillo, 1.400 hombres de los 10.000 solicitados, estaban en camino. Sin más novedad que las demoras ocasionadas por las calamitosas condiciones para navegar del barco ruso, que hacían imposible mantener el orden de marcha, la división llegó a la línea equinoccial. Al amanecer del día 11 de junio, a pesar del poco viento y las buenas condiciones de la mar, el Alejandro I se encontraba a unas 8 millas separado de la escuadra y desarbolado de su mastelero de Belacho. Tras una tensa reunión a bordo del San Telmo, en un paraje de calmas conocido como la Latitud de los Caballos, se decidió su vuelta al puerto gaditano. Continuando de rota, la expedición arribó a Río de Janeiro, donde se aprovisionó y reparó. Ya en Montevideo, Porlier aguardó a que se diesen las condiciones meteorológicas más oportunas para lanzarse sobre el Cabo de Hornos, también conocido por los marinos como la guarida del diablo. Pero aquella primavera austral no fue benévola. La escuadra se vio sorprendida por fuertes vientos de poniente que la empujaba hacia el sur, y las continuas tormentas le impedían doblar el Cabo de Hornos. A bordo del San Telmo, la situación era dantesca. A duras penas la tajamar resistía los continuos envites de la mar, y cuando rompió el timón, quedó a la deriva. En un último y desesperado intento, la Mariana trató de remolcarlo. A pesar de los esfuerzos, los barcos no pudieron mantenerse unidos, y el San Telmo, con sus 644 almas, se separó definitivamente de la división, perdiéndose en la tormenta rumbo al sur. Diario de navegación que, con el favor de Dios y su madre, continúo ejecutando sobre el navío San Telmo del porte de 74 cañones. Desde que nos separamos del resto de la división, el pasado día 2 del presente en 62 grados sur, 70 oeste, hemos sufrido el temporal. La gruesa mar se conservó algunos días barriendo más de 60 hombres de cubierta. El viento se llevaba a las gentes y los golpes de mar nos hicieron creer zozobrar en más de una ocasión, por lo que en junta de oficiales se acordó picar los palos para poder así aliviar los tormentosos movimientos del buque. Hallándose la junta reunida, nos sorprendió un estruendo que resultó ser el palo de mesana cayendo sobre la tolquilla, hiriendo a parte de la oficialidad y arrastrando a algunas gentes que se encontraban en las cofas, no pudiendo hacer nada por sus vidas. La inmensa cantidad de agua que caía del cielo y entraba del mar no podía salir por los imbornales y se agolpaba en la bodega. La gran tormenta nos produjo más de 120 heridos. Pasado el temporal y llegada la calma, con más de 25 pies de agua en la bodega, se acordó alijar el barco, echando al agua el ancla de Esperanza, el anclote, parte del hierro del contramaestre y los cañones de la cubierta superior,
aprovechando también para agotar el agua, abriendo escotillas y teniendo empleada toda la tropa y marinería en incesante y duro trabajo, sacando el agua con baldes, tinas y barriles, dando relevo a las bombas, trabajando junto a calafates y carpinteros. A la noche quedaron todas las banderas arboladas en el palo trinquete, el único que aún se tenía en pie, y con algún trapo del que poder hacer uso nos dejamos llevar por viento y corrientes que irremediablemente nos arrastraba a los hielos del sur, donde quizás podríamos reparar el timón. A duras penas consiguió el buque mantenerse a flote, haciendo 120 pulgadas por hora, y al amanecer del quinto día divisamos los desconocidos hielos. A vista de Catalejo divisamos una bahía, así pues orientamos el escaso velamen para intentar recalar allí. Pero la suerte nos fue esquiva y un pequeño islote entorpecía nuestra derrota, y sin posibilidad de gobernar la nave, unos meses antes, en febrero de 1819, el británico William Smith, a bordo del bergantín Williams, tras desviarse de su rumbo, divisó los inexplorados hielos ya avistados 200 años antes por don Gabriel de Castilla. Al dar a conocer su hallazgo en Valparaíso, fue comisionado para efectuar un segundo viaje que coincide en el tiempo con la llegada el 2 de octubre de la fragata Mariana al puerto del Callao. Una semana después lo haría la prueba. William Smith realizó varios viajes explorando la zona. Al desembarcar al norte de la isla Livingston, descubrió amargamente que podía no haber sido el primero en poner pie en aquellas tierras. Al descubrir los restos de un navío español de 74 cañones, así como restos de animales sacrificados por el hombre. Haciendo uso de un particular sentido del morbo, al aprovechar la madera del cepo de ancla para hacerse un ataúd. Al volver a Valparaíso, desalentado, describió su hallazgo al jefe del apostadero británico, quien le recomendó guardar silencio. Aún se esperaban noticias del San Telmo, pero los ingleses callaron. Sin noticias, las autoridades españolas lo dieron por perdido el 6 de mayo de 1822. Ese mismo año, otra expedición británica al mando de James Weddell halló los restos de un barco que se atribuyeron al San Telmo y numerosos huesos de focas en la zona, lo que le permitió aventurar la posibilidad de que parte de la tripulación pudiese haber sobrevivido durante un tiempo alimentándose de estos animales. Ya en el siglo XX, en unas expediciones dirigidas por el catedrático aragonés don Manuel Martín Bueno, fueron descubiertas en una isla cercana conocida como la Isla Negra oquedades en el hielo donde se hallaron zapatos y hebillas españolas de la época, huesos de focas y cerdo que sin duda pudieron servir de alimento para los náufragos. Aunque los ingleses decidieron mantener en secreto su descubrimiento para de manera mezquina adjudicarse la posesión de aquellos territorios, les delata su cartografía de hoy, heredada de la de entonces y que nombra como San Telmo Island una de las islas vecinas del Cabo Sirref, en la isla Livingston, a donde sin otros elementos de propulsión que el viento y las corrientes conduciría a la derrota de un barco desarbolado en la situación que lo avistó por última vez la fragata Mariana. En la actualidad, una placa en la playa de Cabo Sirref recuerda a los 644 marinos españoles conducidos allí por el infortunio y la desidia de un rey, y quienes en su desgracia y a título póstumo podría corresponderles la honra de ser los descubridores de la Antártida.